Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y esta vez vamos a continuar con el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, y vamos a ver las 7 copas de ira. ¿Y qué es lo que estas representan? Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque sabemos, Señor, de que eres tú, Señor, quien dispone los tiempos para conocer tu palabra, Señor. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, Señor, para comprender cada día más las Escrituras, Señor. Que puedas enseñarnos, Señor, por medio de la misma, y que este estudio sea de bendición para toda persona que esté escuchando este video en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. Amén y amén. Y vamos a empezar con el versículo 1 de Apocalipsis 16 que dice: Luego escuché una potente voz que dijo a los 7 ángeles: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces Juan nos dice que aquí escuchó una potente voz, y esta potente voz es obviamente la voz del Señor Jesucristo, quien está dando las órdenes a estos 7 ángeles para que derramen las 7 copas de la ira de Dios. Y ya lo he hablado en otros videos y en otros estudios, pero creo que es necesario que lo podamos enfatizar esta vez y poder recordarlo para los que ya lo han visto en algún otro video. Es de que esta copa de la ira de Dios se representa en 7 copas que son derramadas por estos 7 ángeles. Sin embargo, la copa de la ira de Dios fue solamente una, y se le presentó al Señor en la noche que estuvo orando en el jardín de Getsemaní. Se le presentó por 3 veces la copa de la ira de Dios, y él tenía que tomarse esa copa. La ira de Dios reposó en Jesucristo. Toda la ira del Señor por causa de nuestros pecados reposaron en el Señor, fueron derramados en el Señor. El Señor volcó toda su ira del pecado sobre él, porque la paga del pecado fue muerte, y él fue llevado al matadero sin cometer ningún pecado, porque cargó con los pecados de toda la humanidad. Ahora, las personas que no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz, que el Señor vino a morir en la cruz por sus pecados, ellos tendrán que morir a causa de sus propios pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor es justo. Al no aceptar la redención del pecado por causa del sacrificio de Cristo en la cruz, ellos tienen que morir por sus pecados, y no solamente en la carne, sino que en el alma y en el espíritu. Y ahora hay algo interesante en esto, ya que el Señor Jesucristo estaba orando en el jardín de Getsemaní y se le presentan por 3 veces la copa. Y el Señor dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí el Señor, en su humanidad, porque siendo Dios se hizo hombre, y la ira de Dios estaba en esta copa. Muchas personas intentan descifrar el por qué se le presentaron 3 veces la copa. Algunas personas dicen de que esto era el pecado de los ángeles, la primera copa. La segunda copa eran los pecados de Satanás, y la tercera copa eran los pecados de la humanidad. Sin embargo, a mí me parece de que realmente las 3 copas simbolizaban los pecados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, aunque esto también es una opinión solamente. Pero hay algo interesante también que podemos ver, es de que primero se presenta la copa de la ira de Dios cuando está el Señor en el Getsemaní, pero luego del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos, por orden del Señor, tomar otra copa. Y esta copa es la copa de la comunión con el Señor, la copa que el Señor ofreció a los discípulos en la Santa Cena. Hay 2 copas: la copa del Padre, la que representa la ira de Dios por el pecado, y está la copa del Hijo, que es su sangre por la redención precisamente de estos pecados. Entonces, al hombre, al ser humano, se le da la opción de tomar una de estas 2 copas, o la copa de la ira de Dios, o la copa de la redención por la sangre del Cordero. Entonces, ya entendiendo lo que simboliza la copa de la ira de Dios y la copa del Cordero, vamos a estudiar en este capítulo, el capítulo 16 de Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios, o la copa de la ira de Dios en 7 facetas, en 7 etapas. Vayamos al versículo 2.
El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa se produjo en los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y que adoraban su imagen. Cabe resaltar de que estas copas de la ira de Dios van solamente sobre aquellos que rechazaron la copa del Cordero, sobre aquellos que rechazaron la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces es por eso que este versículo, el versículo 2, dice que derramó su copa sobre la tierra y una úlcera maligna y dolorosa se produjo en los hombres que tenían la marca de la bestia. Esas personas que rechazan al Señor y que siguen al anticristo son aquellas que se van a dejar marcar por la bestia. Tendrán la marca de la bestia y a causa de esta marca, cuando se derrame la primera copa, saldrá una úlcera maligna y dolorosa en sus cuerpos. Es probable de que la marca de la bestia desarrolle esta enfermedad y que sea en el momento cuando se derrama la primera copa que el Señor activa esta enfermedad maligna que viene a causa de la marca de la bestia. Algunas personas hace un par de años atrás pensaron de que la inoculación era de la marca de la bestia y de que ésta iba a producir enfermedades al futuro. Aunque es probable de que esto produzca enfermedades al futuro, no significa de que esta sea la marca de la bestia por las cosas que ya hemos expuesto en estudios pasados. Sin embargo, es muy probable de que esto suceda realmente con la verdadera marca de la bestia cuando sea el momento de que esto se dé en el mundo entero. Es probable de que la marca de la bestia cause estas úlceras malignas y que el Señor active esta enfermedad, estas úlceras, cuando se derrame la primera copa. Ahora prosigamos y veamos lo que dice el versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda criatura viviente que había en el mar murió. Esta segunda copa cae sobre el mar y la convierte en sangre, pero como es señalado allí en amarillo, no es una sangre cualquiera, es una sangre como de muerto. Entonces, esta sangre es una sangre que ya está en estado de putrefacción, es una sangre que apesta, y esto causa un olor nauseabundo, que obviamente no va a permitir la vida en ella. Entonces todos los seres vivos, toda criatura viviente, como dice el final de este versículo, habrá muerto. Y aquí encontramos un dato interesante, ya que esta es la segunda copa, pero en la segunda trompeta se había lanzado sobre el mar una montaña ardiendo que mató a la tercera parte de los animales del mar. Y vamos a verlo en Apocalipsis 8, del verso 8 al 9 que está aquí. El segundo ángel tocó la trompeta y algo semejante a una gran montaña ardiendo en llamas fue lanzado al mar. Y también la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de todas las criaturas del mar en las cuales había aliento de vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Entonces vemos que ya para aquel momento de la segunda trompeta muere la tercera parte de los seres vivos que están en el mar, quedando los 2/3 de los seres vivos. Pero para la segunda copa de ira mueren absolutamente todos los seres vivos que están en el mar. Algo interesante que vemos también es de que en esta segunda trompeta no todo el mar se convierte en sangre, sino que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y precisamente todos los animales que estuvieron en esa tercera parte del mar que se convirtió en sangre murieron. Por eso mueren la tercera parte de las criaturas que están en el mar. Pero aquí, en la segunda copa de ira, todo el mar se convierte en sangre y mueren todos los seres vivos. Por lo tanto, a partir de la segunda copa de ira no hay más vida en el mar, sino que todo será de un olor nauseabundo hasta que Cristo regrese. Ahora veamos lo que sucede en la tercera copa. Vayamos al versículo 4 que dice: Después el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces estamos viendo que tanto la segunda copa como la tercera copa convierten en sangre todas las aguas que existen en el planeta. Primero fue con el mar, mientras que la tercera copa cae sobre los ríos y en las fuentes de las aguas, y estas también se convierten en sangre. En el verso 5 dice: Y escuché el ángel de las aguas que dijo: Justo y santo eres tú, el que eres y que eras, porque has juzgado estas cosas,
porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y escuché al altar que dijo: sí, Yahweh Dios Todopoderoso, tu juicio es verdadero y justo. Y aquí hay algo muy importante que quisiera resaltar, y es que al comienzo del versículo 5 dice: y escuché al ángel de las aguas. Y esto nos dice la palabra de Dios que hay un ángel que el Señor designó para que tenga autoridad sobre las aguas. Así como también hay un ángel que tiene autoridad sobre el fuego, y eso lo vemos en Apocalipsis 14, lo voy a poner aquí. Apocalipsis 14, 18, que dice: y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Entonces hay ángeles de parte de Dios que tienen autoridad sobre los elementos de la tierra, sobre el aire, sobre la tierra, sobre el fuego y sobre las aguas. Por ejemplo, en el viaje que tuvo Pablo de Jerusalén a Roma, donde se despertó una gran tempestad en el mar y naufragó en la isla de Malta, existía un viento llamado Euroclidón. Y estas son entidades que tienen poder sobre los elementos. Pero hay entidades que la gente que practica la magia, sea blanca o negra, magia es magia y va contra Dios. Estas personas que practican la magia hablan también de seres o entidades que son los seres elementales. Y dentro de esta categoría están los duendes, las hadas, están los elfos, y todas estas entidades, estos seres elementales existen, pero no pertenecen al plano angelical. Son de otro plano muy distinto, de lo cual Dios mediante hablaré en otro estudio con una base bíblica, que de hecho no existe ningún versículo que hable de estos seres elementales, pero sí existen. Sin embargo, hay base bíblica para demostrar que estos seres elementales no vienen de Dios. Y lo digo porque hay personas que incluso les hacen ofrendas, y estos seres elementales reciben la ofrenda. Y esto obviamente va contra Dios. Pero eso lo hablaré en otro estudio, dejaré esto de los seres elementales en mi lista de videos a venir. Y vamos a continuar con el versículo 6. El versículo 6 habla sobre la justicia de Dios, y aquí hay un juicio a la humanidad. Es un juicio que va a toda la humanidad, personas que en su momento mataron a profetas, mataron a santos, y que también para el tiempo de la tribulación habrán gente que va a profetizar, como los dos testigos, y también habrá otras gentes que teniendo el don de profecía se quedarán incluso en la tribulación. Y estas personas van a morir a causa de estos hombres que rechazan a Dios. Entonces, para aquel tiempo, la persecución será realmente a nivel mundial y por toda persona marcada. Todos los marcados estarán contra las personas creyentes en aquel momento. Sin embargo, la sangre derramada de los santos, de los profetas, de todo creyente, de todo hijo e hija de Dios, no pasa por alto para el Señor. Es de gran estima la muerte de sus santos, y el Señor toma venganza de ello, y eso está reflejado en esta copa. Ahora veamos la cuarta copa. Versículo 8 dice: entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le permitió que quemara a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados por el intenso calor, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el dominio sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa es derramada sobre el sol, y esto hace que el sol caliente con tal fuerza que quema a las personas. El sol incrementará su calor en una manera, en una magnitud que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Y los hombres llegarán a quemarse por el intenso calor. Sin embargo, hay algo muy interesante que nos dice el versículo 9. Y los hombres fueron quemados por el intenso calor, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios. A pesar de todo ello, estas personas rechazarán a Dios. Y aquí hay algo muy importante, ya que ellos reconocen al Señor, pero blasfeman de Él. No son ateos. A este punto ya no hay ateos. Para este punto de la gran tribulación, todas las personas saben de que todos estos juicios vienen de un Dios, de que todo esto que está pasando en el mundo es sobrenatural, y aún así
rechazan a Dios y blasfeman su nombre. Por eso dice la Biblia en el versículo 9 que blasfeman el nombre de Dios, que tiene el dominio sobre estas plagas. Ellos podían haber buscado al Señor y pedir misericordia al Señor, porque el Señor tiene el dominio sobre estas plagas, pero no lo hicieron. Renegaron del Señor, blasfemaron su nombre, y como dice el final del versículo 9, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces podemos ver el grado de maldad que hay en estas personas. Podemos ver de que estas personas realmente están contra Dios directamente, que no les importa el Señor para nada, que se han vuelto enemigos de Dios. Y este es el justo juicio que hay sobre ellos. Ahora veamos lo que sucede con la quinta copa. Vayamos al versículo 10 y dice: Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se convirtió en tinieblas. Y ellos se mordían la lengua a causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus acciones. Esta quinta copa cae sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se convierte en tinieblas. Aquí hay dos puntos como verlo. Lo primero es que espiritualmente la copa es derramada sobre el trono del anticristo, y su reino, que es el mundo entero, se convierte en tinieblas, ya que para ese momento el anticristo va a reinar sobre el mundo entero, y se convierte el mundo entero en tinieblas. Ese sería el primer punto. El segundo punto es verlo de una manera figurativa, de que cuando se derrama la quinta copa sobre el trono del anticristo, su reino se convierte en tinieblas en el hecho de que sus seguidores, los creyentes en el anticristo, ellos tendrán el conocimiento entenebrecido, estarán en tinieblas. Y esto lo podemos ver aquí en Efesios 4 del 17 al 18, que dice: Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces vemos que puede haber una relación entre Efesios 4, versículo 18, y lo que está hablando el versículo 10 de Apocalipsis 16. Que el hecho de que estén ellos en tinieblas, el reino del anticristo, significa de que su conocimiento, su entendimiento está entenebrecido. Y esto a causa de la dureza de su corazón, porque como dice al final, el versículo 11 dice: blasfemaron contra el Dios del cielo aún una vez más. Siguen blasfemando contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras. Estos dolores y úlceras son aquellas que se produjeron en la primera copa. Y esto se desarrolló en las personas que tenían la marca de la bestia. Pero aún así no se arrepintieron de sus acciones. Entonces vemos esta dureza de corazón, que ellos hacían las cosas que no les convenía. En lugar de buscar a Dios, blasfemaron su nombre. Y esto también es parte del juicio de Dios contra ellos, porque cuando había misericordia sobre la tierra y había gracia, cuando se podían arrepentir, no lo hicieron. Y ahora en el momento de recibir el juicio, ya el Señor les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Será tanto el dolor para estas personas que recibieron la marca de la bestia, que se morderán la lengua a causa de su dolor. Y aún así no buscarán al Señor para darle gloria, sino que seguirán blasfemando su nombre. Veamos lo que sucede ahora con la sexta copa. Vayamos al versículo 12 y dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que el camino para los reyes del oriente estuviera listo. En la sexta copa se comienza a secar el río Éufrates para preparar el camino para los reyes de oriente, no antes. Y esto es algo que quisiera recalcar, porque muchas veces se han escuchado noticias de que el río Éufrates se está secando y que esto ya no lo decía la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios lo dice, pero dice que esto va a suceder en la sexta copa. Y esta sexta copa tendrá lugar en el momento de la gran tribulación. Casi al final de los 7 años sucederá esto, porque después de esto ya viene la guerra de Armagedón, que es el final de los 7 años. Entonces, esas noticias que dicen el río Éufrates se está secando y asocian este hecho con Apocalipsis es algo incorrecto.
No se puede asociar que se está secando el río Éufrates en este momento y que eso es precisamente lo que dice Apocalipsis 16:12. No sucede de esa manera. Esto sucederá en el futuro, en un futuro muy próximo, pero sucederá cuando el sexto ángel derrame su copa sobre el río Éufrates, no antes. Antes se puede secar el río Éufrates un poco, puede bajar su caudal como cualquier otro río del mundo, pero eso no significa que se está cumpliendo las escrituras de Apocalipsis 16:12. Y continúa el versículo 13 diciendo: entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de espíritus malignos que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo habitado, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces en estos versículos, el versículo 13 y 14, nos habla que luego de que el río Éufrates se comienza a secar, salen de la boca de Satanás, que es el dragón, de la bestia salvaje, que es el anticristo, y del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Y esto tiene una gran relación con Levíticos 11 y Mateo 15, y lo vamos a ver poco a poco. En Levíticos 11, versículo 11 y 12 dice: os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Dentro de este grupo de animales que no tienen aletas y escamas en las aguas, están las ranas. Son animales sin aletas y sin escamas que se encuentran en las aguas. Y dice que estos animales no los comerás, porque van a contaminar el cuerpo. Por eso que en el Nuevo Testamento se hacía una disputa sobre las comidas inmundas, y el Señor habla sobre lo que entra al cuerpo y lo que sale del cuerpo, y esto está en Mateo 15, que también tiene una relación con las ranas, y con lo que está hablando Apocalipsis 16. Vayamos a Mateo 15, del versículo 18 y 19, que dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces vemos de que antiguamente la rana era un animal inmundo, pero luego el Señor dice que ya no es inmundo lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella. Y miren este juego de versículos de Levíticos 11 y Mateo 15 que se refleja en Apocalipsis 16. Lo que era abominable en el Antiguo Testamento por ser un animal inmundo como las ranas, esto precisamente abominable es lo que sale de la boca de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Precisamente esto que contamina, que es abominación, ahora sale de la boca de ellos. Y sale porque son espíritus, como dice en el versículo 14, son espíritus malignos que hacen prodigios. Son espíritus que logran convencer, porque tienen ideas de homicidio, de adulterios, de fornicación, de robo, de falsos testimonios y calumnias, y todas estas cosas van a contaminar a los reyes de la tierra para ir contra el Señor. Y esto es lo que va a suceder. A causa de los prodigios de estas ranas, de estos espíritus, todos los reyes de todas las naciones en aquel momento van a unirse para pelear contra el Mesías en su regreso. Es por eso que en la sexta trompeta se seca el río Éufrates, porque por medio del río Éufrates van a venir los reyes de Oriente. Sin embargo, los otros reyes vendrán de todas partes hasta Jerusalén y se van a reunir para la batalla. Y es precisamente lo que está diciendo el final del versículo 14. Van a los reyes de todo el mundo habitado para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este día es el regreso del Mesías, la segunda venida de Cristo, donde ellos van a pelear contra el Mesías. Y a esta guerra se le llama la guerra de Armagedón. Luego en el versículo 15 encontramos un paréntesis, ya que se están narrando todas las copas hasta la copa 6, y hay un paréntesis que dice: he aquí, yo voy como ladrón, dichoso el que vela y preserva sus vestiduras, para no andar desnudo y que vean su desnudez. Esto de aquí nos está haciendo un énfasis no solamente para las personas de la época
en donde va a suceder la gran tribulación, sino para el mundo entero, en todas las edades, desde que se escribió este versículo en el siglo I. Velar por la venida del Señor, tener una comunión intacta con el Señor, tener una vida de comunión, buscar al Señor siempre. Entonces el versículo 15 es una orden del Señor para todos los creyentes de todos los tiempos. En medio de la narración de sus juicios, el Señor hace un alto y dice: velen, perseveren en sus vestiduras blancas, perseveren en el tiempo de comunión, en la oración, para ser librados obviamente de la ira venidera. Ahora veamos el versículo 17 que dice: después el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y una potente voz salió del templo que decía: hecho está. Y aquí vemos la séptima copa, la última copa de la ira de Dios. Y dice que hay una potente voz que sale del templo y que dice: hecho está. Esa voz es de Jesucristo. Es lo mismo que el Señor dijo cuando estaba en la cruz: consumado es, hecho está. El plan de redención fue consumado en la cruz, pero el plan del derramamiento de la ira de Dios se consumó al derramarse la séptima copa. Por eso, cuando se derrama la última copa, el Señor dice: hecho está. Ya terminó de derramarse toda la copa de la ira de Dios. Y veamos lo que produce esta séptima copa. Vayamos al versículo 18 que dice: entonces hubo relámpagos, truenos, ruidos y un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fue tan grande ese terremoto. Y ahí va a continuar diciendo qué es lo que sucedió con ese terremoto en el versículo 19. Pero vamos a centrarnos en lo que está hablando el versículo 18. Lo que está allí en amarillo está hablando de que este terremoto es un terremoto que nunca ningún ser humano lo ha vivido en la historia de la humanidad. Hace unos pocos días hubo un terremoto en Turquía, del cual hubieron muchas pérdidas humanas. Fue totalmente un desastre, un terremoto de una gran magnitud que provocó un gran número de pérdidas humanas. Ese terremoto, que realmente fue intenso, fue devastador. Este terremoto del que está hablando la palabra en el versículo 18 será aún mayor y será a nivel mundial. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de este terremoto en el versículo 19. Dice: fue tan grande este terremoto, fue lo que decía el versículo 18, que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esta gran ciudad que habla la palabra es Jerusalén. Jerusalén será dividida en 3 partes. Y continúa el versículo diciendo: y la ciudad de las naciones fue derrumbada. Aquí en esta traducción de Peshitta está diciendo y la ciudad en singular, pero otras traducciones dicen las ciudades. Por ejemplo, esta que es de la Biblia de las Américas dice: la gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces vemos en la mayoría de traducciones de que en lugar de ciudad dice ciudades. Y eso es muy interesante, ya que la Peshitta toma la palabra ciudad porque en el griego está la palabra polis, y la palabra polis en griego significa ciudad en singular, pero eso es en nuestros tiempos. Antiguamente, en el siglo I, la palabra polis era una palabra que no tenía ni singular ni plural. Polis podría ser interpretado como ciudad o ciudades, pero la Peshitta lo tomó como una traducción actual y polis actualmente es ciudad. Entonces, si nos adaptamos al contexto histórico, el contexto donde está el tiempo de Juan en el siglo I, lo que está hablando allí es más apegado a lo que dice la versión de las Américas y el resto de traducciones, si no me equivoco, las ciudades de las naciones. Ahora vayamos a ver la otra parte de este versículo. Entonces fue recordada delante de Dios la gran Babilonia, para darle la copa del vino del furor de su ira. Respecto a Babilonia lo hablaremos más a detalle en los estudios siguientes. Y quisiera rescatar en este versículo que el Señor recuerda a la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Esto no significa que hay una octava copa para Babilonia, sino que la séptima copa va a afectar también a Babilonia y hace énfasis en Babilonia. Pero veamos lo que es esta séptima copa. Como mencionaba el versículo 18, cuando se derrama esta séptima copa hubo relámpagos, truenos, ruidos y un gran terremoto.
Pero eso no termina allí. Veamos lo que dice el verso 20. Y toda isla huyó, y las montañas no fueron encontradas. Esto es a causa del terremoto que ocasionó la destrucción de todas las naciones del mundo. Para aquel momento ya no habrán más islas ni montañas. Las grandes montañas ya no estarán más. El terremoto será devastador. Y continúa el verso 21, y eso también es parte de la séptima copa. Luego vino del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por causa de las plagas del granizo, porque su sufrimiento era muy grande. La Biblia nos está mostrando aquí de que el granizo era como de un talento. ¿Y cuánto pesaba un talento? Un talento, dentro del contexto histórico del siglo I, Imperio Romano, el talento romano era de aproximadamente 32 kilos. Entonces eran realmente unos pedazos gigantes de granizo que caían no solamente sobre las casas, sino sobre los autos, sobre las personas. Y esto, en lugar de ocasionar de que las personas busquen de Dios, lo que dice también al final del versículo 21, y los hombres blasfemaron contra Dios por causa de la plaga del granizo, porque su sufrimiento era muy grande. Esas personas no buscarán más al Señor, están directamente contra Dios. Creen en Dios, creen que existe, saben que existe, pero van contra Él. Y esto lo único que hace es reflejar la justicia de Dios, a pesar de las enfermedades, a pesar de las plagas, a pesar incluso desde antes, desde que se desataron los sellos, desde que se tocaron las trompetas, desde que se derramaron las copas. Nunca buscaron al Señor, siempre endurecieron su corazón. Estas personas están pagando el justo juicio de Dios sobre sus vidas. Y esto ha sido el estudio de las 7 copas de la ira de Dios. Para todas las personas que me ven por primera vez en este estudio, ahí están más estudios de Apocalipsis en el canal. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y queremos que realmente sea de bendición ese estudio para cada uno de ustedes. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido, Señor, de que seas tú bendiciendo cada persona que ha llegado al final de este estudio, Señor. Que tú los puedas llenar de bendición sus vidas, su trabajo, su salud, Señor, su familia. Que todo problema que se ha levantado en su vida en este tiempo, Señor, estés tú controlando cada situación, cada pensamiento, Señor, que sean guardados en ti. Tú tienes el control de todo, Señor. Padre, yo te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, por este estudio, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. Gracias porque has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para todas las personas de Lima, Perú que quieran participar de este tiempo de compartir, pueden enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram. Muy pronto estaré diciendo por la misma cuenta cuándo será el día, la hora y el lugar para este tiempo de compartir, que sé que será de mucha bendición para todos nosotros. Así que si ustedes quieren participar de este tiempo, pueden escribirme a mi Instagram. Y aquí les dejo también mi correo electrónico para toda persona que quiera contactarme y enviarme algún mensaje. Podemos entrar en contacto por medio de estas cuentas de mi Instagram y mi correo electrónico. Y conmigo será hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.